Pues muchísimas gracias a los dos por estas dos excelentes comunicaciones bueno, que nos han permitido reflexionar sobre el uso y el lugar de dos heroínas en el plano simbólico, local y nacional, bueno, y también hasta regional, ¿no? O sea, y una geoestrategia detrás de Zenobia. Y también nos ha permitido les invito también a reflexionar sobre la relación entre el patrimonio y el imaginario de las heroínas. Eh, vamos bastante bien de tiempo, abrimos, bueno, pues una ronda de preguntas, observaciones, inquietudes. Muchas gracias a los dos por las ponencias muy interesantes. Para Marina, si conoces en Pamplona, hay una estela funeraria del 22 después de Cristo, en el cual aparecen 4 nombres de mujeres que son las primeras mujeres conocidas en la historia de Pamplona. Y en el año, no sé si fue 2015 o 2016, precisamente hay una resignificación de esa estela por el hecho de que esas 4 primeras son las 4 primeras mujeres conocidas en la historia de Pamplona, y se puso una copia de esa inscripción en un lugar, bueno, pues un poco destacado, ¿no? de Pamplona, en una plaza, sin más contexto, porque a no ser que entiendas la inscripción, no falta ahí como una placa, ¿no? Que lo sitúe un poco más también esa perspectiva quizás de género que intentaban resaltar. Y luego, bueno, pues en torno a eso se organiza un ciclo de conferencias y luego no ha ido más allá el asunto, ¿no? Pero bueno, en esos paralelos que comentabas, por ejemplo, pues creo que puede ser. Pues te lo agradezco muchísimo porque conozco la inscripción, no conocía su recepción y sin duda es de gran valor para hacer una comparativa. Así que muchas gracias. Vale. Pues me han encantado las dos presentaciones. Yo quería preguntarle a Gustavo si puedes, bueno, más preguntar, si puedes profundizar un poco más en esa recepción de Zenobia por parte de Isis que has comentado, ¿no? Que lo has comentado un poco de pasada, igual no has tenido tiempo de profundizar en ello, pero claro, me parece muy interesante por el simple hecho de ser una mujer, ¿no? ¿Qué tipo de recepción hace el Isis de su figura? Bueno, más que recepción, a lo mejor no me he expresado bien, era una antirrecepción, es decir, precisamente por su condición de mujer, precisamente por su condición de gobernante, precisamente por todo lo que rodea a Zenobia, de alguna manera, para el Estado Islámico, la reina de Palmira se convierte en una especie de bestia negra, ¿no? De bête noire, por decirlo de alguna manera. Es decir, ella es exactamente todo lo que las hordas de, bueno, no sé si decirlo, este tipo de estos fanáticos, pues no aciertan ¿sabes?, a creer en eso, no aciertan a comprender, ¿no? Entonces, sería más bien una antirrecepción en ese aspecto, ¿sabes? Lo de lo que está diciendo Óscar, que me gustan muchísimo las dos, pero claro, Gustavo, yo ahora he entendido, claro, nosotros recibíamos la destrucción de Palmira, la hemos recibido mal, porque realmente fue una destrucción desde el punto de vista simbólico maravillosa. O sea, porque claro, los billetes es como algo como las Torres Gemelas eran las columnas de Hércules, o sea, desde lo simbólico, entonces muchísimo, no tenía ni idea, claro, que ni billetes. O sea, es la iconografía del poder, y entonces cuando nosotros lo leíamos como una destrucción horrible del patrimonio, más allá es simbólica, que siempre se nos olvida. Sí. Lo simbólico, entonces me ha encantado. Sí, bueno, si te fijas, los billetes son anteriores, los billetes son de los años 90, 90. Sí, pero desde luego yo no lo sabía tampoco, yo conocía muy poquito sobre la reina de Palmira hasta que empecé a leer, y yo no sabía la enorme importancia que la República Siria, por obvios motivos políticos, concedía desde el punto de vista simbólico a la reina, ¿no? Y creo que, vamos, es un icono que debe estar presente, ya digo, no soy un experto en el tema en profundidad, pero es un icono que sí que está presente en multitud de facetas de la vida de lo que es la República Siria, ¿no? O sobre todo el régimen de los al-Assad, que es lo que yo más he leído. Y ahí me enlazo, claro, que digamos que empezar a pensar si esa patrimonialización que también se da en Almería,
claro, es que se nos olvida, volvemos a lo simbólico, ¿no? Si esa es que también se dio en Irak con Hammurabi y al asalto al museo, claro. Entonces, habría que empezar esa... Hay un comité ético, ¿cuál? Se hace una patrimonialización. No sé, no sé si hay comités éticos como en otras ciencias, de ¿es posible o no es posible patrimonializar a esta señora o a este señor? O que es... Porque, claro, está claro, ¿no? Sobre el Partido Popular, tal. Entonces, yo creo que el elemento de la ética en nuestras investigaciones a lo mejor debería de estar, y sobre todo en la patrimonialización. Yo no lo conozco, no. Esta primera aproximación al tema no he averiguado si hay un comité ético. Lo único que he podido sacar de estas acciones es este plan de igualdad que os he presentado, ese extracto es lo único que tenemos en cuanto a esas iniciativas y, como se ve, pues son muy simplistas, sin un fondo, sin una explicación y sin nada más allá que un objetivo, digamos, de atracción a las masas. Es lo que te puedo decir. Es muy interesante lo que planteas, sin duda. En cuanto al patrimonio, por supuesto, la ética debe estar presente y está en muchos aspectos, pero justo en este ejemplo no te sabría decir. Es que también la relación del población del filo con el latín, que nos hablan latín, frente a una inscripción en, bueno, pues en árabe, pues es muy diferente, ¿no? Entonces yo creo que tal vez la ética, y para esos desmanes políticos deberíamos empezar a... Ya ha dado pillado. Muchas gracias por las dos conferencias. Yo creo que además están muy bien relacionadas en el sentido de que las dos figuras femeninas son apropiadas o utilizadas desde un punto de vista o desde un discurso conservador, ¿no? O conservador a cierto punto, ¿no? Yo estaba pensando, bueno, quería preguntarle a Gustavo, estaba pensando, no una pregunta en realidad, es un comentario, no sé, me pareció sugerente. Porque realmente la figura de novia es muy compleja en el contexto sirio, ¿no? Es compleja, hay que ponerlo ahí, ¿no? Pero que tiene muchas capas. Entonces me estaba preguntando si, por ejemplo, obviamente la reacción del Estado Islámico es una reacción al nacionalismo, a la tentación de novia dentro del discurso nacionalista. Pero estaba pensando si es como incluso bajar una capa más, es decir, es encontrarse o recuperar la tradición árabe medieval. Es decir, hay una serie de autores de época medieval que aluden o mencionan a Zenobia y hay una caracterización de Zenobia muy negativa. O sea, es una figura que está conectada con la brujería, con el paganismo, es decir, y con determinadas actitudes transgresoras. Estoy hablando de una perspectiva de género sexual. Entonces, no sé si el Estado Islámico, aparte o junto con hacer una crítica, una respuesta al discurso nacionalista, está incluso recuperando esa lectura más medieval que, de alguna manera, va de la mano de toda la literatura o propaganda que, de alguna manera, también encaja o va hacia atrás, hacia esa época medieval, para traer el sitio del califado. Pues muy probablemente. Tienes toda... ¿Tú eres Jorge Alice? Sí. Ah, vale. Bueno, que no le conocía. Pues nada, pues sí, seguramente tienes... Vamos, sí. Creo seguramente tienes toda la razón. No lo había... No lo sé, porque yo no lo había estudiado, pero claro, está muy bien visto. Es decir, yo no te voy a mentir, yo no busqué prácticamente nada, por no decir nada, te soy sincero, del tratamiento medieval de Zenobia, que estoy convencido de que tú conoces muchísimo mejor que yo y probablemente de los que más conozcan en esta sala, y me parece una excelente aportación. Pues seguramente también, no lo sabía, pero seguramente también. Pero vamos, según te empezaba a oír la pregunta, digo, tiene que ser el doctor Elise Jocón. Yo sí. Enhorabuena a las dos. A los dos ponentes, ¿no? Era buena, muy buena. Cuando hablaba también Ricardo, que hacía esta referencia a la ética, yo creo que simplemente que hubiera algún tipo de asesoría histórica rigurosa, porque la ética se supone que está integrada en ese rigor que debemos tener, ¿no? Como historiadores y historiadoras. Entonces,
aparte de la utilización, que no deja de ser legítima en cierta medida, esa utilización turístico-cultural, económico-turístico-cultural, realmente que hubiera asesoría que de alguna manera recordara el peligro de ese presentismo, es decir, asociar feminismo a una matrona romana perteneciente a la élite local, pues Sí. chirría, ¿no? Entonces, yo recuerdo al respecto, Jordi se acordará mejor, pero en un congreso que fue del GIREA en Nápoles, creo, que él hablaba de la presentación de una vila romana en Cataluña, en la que la imagen que se daba era la de una risueña vida entre libres esclavos, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, que era también una imagen de la antigua Roma que te chirriaba por todas partes. Muy interesante también. Así que creo Jordi y Marta. Yo quería decir algo. Ah, perdón, y quiere... No, Gustavo quiere aportar. yo quería decir algo. Perdonad. Yo solo quería decir algo porque no estoy seguro de que vayamos a hablar de esto. Y como ella está hablando de una matrona romana, quería preguntaros a vosotros, que sois la audiencia. No sé si, porque lo puse en el chat de Anijo, pero no tuvo mucha fortuna, y ahora lo pregunto aquí de nuevo. ¿Habéis visto los dos primeros episodios de esta serie nueva sobre Libia en Movistar, la de Domina? Y bueno, no la habéis visto. ¿Y qué os ha parecido? Pues nada, pues a lo mejor sería bueno que... Es muy reciente, ¿eh? Es muy reciente. Y yo creo que el primer episodio es bastante... Bueno, un poquito ramplón, pero se eleva en el segundo capítulo. Y es verdad lo que dijo Óscar, que fue el único que me respondió en el chat, que no, es cierto, que aún no teniendo, creo yo, me gustaría que la vierais y lo hablamos, aún no teniendo el inmenso valor que tiene la Roma del HBO, que es desde mi punto de vista y de largo la mejor serie que se ha hecho sobre el periodo, sí que da un par de pistas muy interesantes y aproximaciones muy interesantes a, por ejemplo, yo no sé si Óscar estará de acuerdo conmigo, a ese carácter tan lábil de los matrimonios de las clases altas romanas, ¿no? Sobre todo en el segundo capítulo. Es verdad que, bueno, yo no sé hasta qué punto de vista se ve que mientras está con el primer marido, está en Sicilia, se enrolla con Sexto Pompeyo, pero no pierde oportunidad para volver a Roma y empezar a enrollarse con el que sería su segundo marido. Seguramente con un tono de mucha caricatura, pero sí que deja entrever lo que yo creo que tenía que ser una característica muy cierta del matrimonio de las clases altas romanas, o por lo menos lo que nos han dejado entrever las fuentes, que es ese carácter tan terriblemente lábil de podía existir efectivamente un sentimiento de amor o de conexión sentimental, pero sobre todo era principalmente un carácter, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero cuando digo carácter lábil me refiero a ese carácter de contrato mercantil, es decir, aquí estamos para, además ella lo dice en un momento dado, la protagonista lo dice, yo estoy aquí para parir hijos, es decir, que es la labor de toda matrona romana, ¿no? No sé, si no lo habéis visto, intentad hacer un esfuerzo porque es verdad que la serie es mucho mejor que, sin ser Roma, es mucho mejor que las últimas que han emitido. Perdón. A raíz de la intervención de Jorge y de la visión árabe o, digamos, islámica del pasado preislámico, también me venía a la cabeza la reivindicación de la Persia quemida por parte de Reza Pahlavi, de Claro. Sí. y la reivindicación de la Babilonia por parte de Saddam Hussein, que no son ni Reza Pahlavi ni Saddam Hussein movimientos políticos islámicos o árabes, más bien son interpretaciones occidentales o visiones árabes del Estado, del modelo estatal occidental. Y por tanto, yo propongo que esta visión que da Siria de Palmira y de Etiopía es una visión occidental. Es una reivindicación como cuando reivindicamos la Acrópolis de Atenas
o la Roma de los Césares. Es una transposición en el mundo árabe de una visión occidental del pasado. Sí. Y en ese aspecto, el Estado Islámico está más, aunque nos pese que mucho, está más acorde con la tradición oriental árabe islámica que no la actuación patrimonial que hace el gobierno sirio de Assad. Sí, seguramente. Sí, sí, es así, es así. Mientras estabas hablando me venían a la memoria las famosas imágenes del vídeo este de, vamos, que se han visto miles de veces en televisión, de los 1000 años del Imperio Persa, en la que se ve a un jovencísimo Juan Carlos y Sofía sentado al lado de los otros monarcas occidentales ahí en Persépolis, con aquella procesión interminable. Efectivamente, al final, yo creo que, si no recuerdo mal, cronológicamente, 1 año o 2 de la Revolución Islámica, vamos, creo que eso fue a mediados de los 70, la Revolución Islámica es en el 79, es decir... Claro, claro. Claro. Sí, sí. Son regímenes que van contra su propia tradición Claro. desde el siglo VII. Que es uno de los problemas, hablando de geopolítica, del mundo árabe, claro. Que o sigue su propia tradición y va hacia lo que nosotros vemos como una barbarie, o adopta una tradición occidental que va contra el sentimiento popular. Sí, sí. Respecto al patrimonio y a la reivindicación del patrimonio, es una lucha que tenemos perdida. Todo patrimonio utilizado como instrumento para fomentar el turismo cultural y por tanto dar réditos, se convierte en el fondo en un retorno al pasado y en una justificación del pasado. Cuando de hecho el estudio de los restos del pasado nos tendría que servir, en estos casos más aún, para cuestionarnos el pasado. Porque ahí está el origen del patriarcado y de la opresión de la mujer y de muchas otras cosas, de estas sociedades esclavistas y patriarcales. Y tendría que servir estos restos para renegar del pasado. Eso, ¿quién se lo dice? No sé si Marina. Marta. Esto se me ha bajado la silla. Muchas gracias a los dos. Me han encantado las dos intervenciones y además muy bien, como han dicho Ricardo, muy bien conectadas entre sí. Nos permiten profundizar en la discusión. Yo simplemente tengo una pregunta para Marina. Me parece un caso fascinante. Y precisamente, y tú lo has puntualizado muy, muy bien, por la importancia de la perspectiva interseccional. Eso nos permite ver cómo la política está vinculada con la cultura, con la memoria, con el poder, y que es imposible diferenciar uno de los otros y que digamos que son simplificadas, ¿no? Te quería preguntar, claro, esto es un caso muy particular, porque es una inscripción que podría haber pasado desapercibida si no fuera por las circunstancias, tanto de su hallazgo como el hecho de que fue desplazada de su lugar original y de vuelta. Y eso nos remite, naturalmente, a muchos otros casos, en casos de violencia de por medio, quizás hay otro tipo de procesos, pero es esa la resignificación y su performatividad, ¿no? La presentación y todo lo que conlleva después con la creación de nuevos movimientos, tienen que ver con ese retorno de esta nueva heroína que se convertirá en una nueva heroína. Entonces, quería preguntarte, el vínculo entre esto, tú que eres epigrafista además, sabes que la epigrafía es muy traicionera en el sentido de que en la epigrafía encontramos nombres y los nombres suelen ser
Suelen ser muchas veces, están codificados, a veces los conseguimos descifrar, otros no. En este caso tenemos un nombre que se puede leer y es un nombre que suena, es un nombre que contribuye a esa construcción de la euricidad o construcción de este personaje, ¿no? Porcia Maura, además es un nombre, digamos, que es perfecto, por ejemplo, para nombrar una calle, como has mostrado, ¿no? No sé si podrías hacer alguna reflexión sobre el poder del nombre en ese proceso de retorno de la Europa, ¿no? Sin ese nombre no tendríamos quizás estos monumentos, quizás no se habría producido este proceso de significación, ¿tú crees? Gracias, Marta. Mira, cuando empecé a estudiar esta inscripción realmente y me fijé en los vasos onomásticos de la misma, no encontré una vinculación o un motivo real por el que el ejido escogiera Porcia Maura, que realmente Maura, algunos investigadores la relacionan con ya lo diré, con la Mauritania, diríamos. Es una de las, después ya se instala y se fija en el territorio como un cognomen habitual. Pero precisamente por eso, por ese pasado relacionado con la Mauritania, no encontraba yo sentido a que relacionaran una mujer de ascendencia africana con el pasado histórico de un municipio elegido que tiene, pues eso, un sentimiento tan local y tan también nacional, tan... No lo sé, y lo intenté averiguar, pero yo creo que en este caso el nombre no es el vínculo, es más el desarraigo que ha sufrido esa pieza y es simplemente la necesidad del municipio elegido del gobierno local por crear toda esa burbuja basada en un feminismo liberal. No encuentro. Tendría que buscar más ejemplos, más paralelos, que es lo que he comentado anteriormente, para poder desentrañarlo. Pero sin duda es muy interesante la pregunta. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos que terminar porque tenemos el almuerzo a la 1.